agradecemos su compañía en esta tarde de martes. Para el Grupo Financiero Co. es todo un honor que nos acompañen el día de hoy para conversar sobre la importancia de invertir en mercados internacionales, acciones y ETFs. Y recordarles que para nosotros siempre es un honor contar con su presencia en este tipo de actividades y también pues con su retroalimentación pues las vamos a seguir llevando a cabo hacia adelante. Este webinar es muy bonito. Queremos que ustedes de él obtengan herramientas y conceptos que les van a ser útiles para empezar a invertir en el mundo de las acciones. Para empezar con este webinar, lo primero que queremos hablar es de por qué pensar en acciones, ¿verdad? Antes de empezar a acercarnos a cómo invertir en ellas, pues lo primero es saber por qué es importante invertir en acciones. Tal vez ahí si me ayudan con las acciones en general son el ingrediente más importante de un ahorro de largo plazo. ¿Por qué es importante un ahorro a largo plazo? Bueno, ustedes y yo todos sabemos que tenemos que ahorrar no solo para objetivos financieros, sino que también tenemos que ahorrar de forma importante para lo que es el periodo de retiro de nuestra vida laboral, ¿verdad? Ese periodo en el que uno no suele pensar, pero que va a llegar y que comprende y que puede comprender hasta 20, 25 años, ¿verdad? Entonces es importante llegar a ese momento con una salud financiera y una solidez financiera importante. Y definitivamente, pues las acciones son el único vehículo que tiene esa combinación de riesgo y de rentabilidad, o sea, ese patrón que nos va a llevar a tener un crecimiento en el capital que estamos invirtiendo con unas características que también son deseables por sí mismas y que las vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. La mayoría de nosotros es muy probable que tengamos ahorros en medio o a través de cuentas bancarias. Probablemente tenemos algún saldo en alguna cuenta de depósito, una cuenta corriente de un banco. Es muy probable que tengamos ahorros con asociaciones solidaristas. Es muy probable también que algunas personas tengan certificados de bancos, ¿verdad? Algunas personas inclusive tienen certificados de entidades financieras parecidas. Y todo eso, pues, es lo que constituye ese patrimonio o ese ahorro financiero. Pero generalmente ese patrimonio va a tener una característica en común, ¿verdad? Que es una inversión conservadora, ¿verdad? Tanto las inversiones en un certificado como los ahorros en una asociación solidarista son ahorros importantísimos, pero son ahorros conservadores. Nos van a ayudar a tener esa base de nuestra riqueza, nuestro patrimonio financiero, pero carecen de ese componente que le va a ir agregando crecimiento al principal. Solamente a través de las inversiones en acciones nosotros vamos a tener un crecimiento del principal. ¿Por qué? Porque en un certificado casi siempre yo invierto el principal y me voy a ganar un flujo por cupones, ¿verdad? Que es lo que llamamos inversiones que generan ingresos, ¿verdad? Esas inversiones tienen esa característica. Ahí lo importante es el ingreso o el pago de los cupones que me está haciendo ese certificado o ese ahorro. En el caso de las acciones, en realidad aquí lo importante no es el cupón, no es el dividendo, no es cuánto me paga de intereses. Las acciones en su mayoría no pagan intereses, no pagan cupones y pagan algún dividendo muy pequeñito, casi que insignificativo. ¿Por qué? Porque lo importante de la inversión en una acción es el principal, el precio de lo que vale en el mercado de esa acción que yo compré, ¿verdad? Y eso y ese patrón que va a ir dibujando el precio de esa acción, pues eso es lo que va a hacer que mi patrimonio tenga ese aspecto o esa característica de crecimiento que definitivamente no la va a encontrar a través de otras alternativas de inversión. Adicionalmente, invertir en acciones no solo me va a diversificar, ¿verdad?, las características de las cosas que componen mi patrimonio, sino que además me va a permitir acceder a mercados más grandes, me va a permitir protegerme de la inflación, ¿verdad? Esto es importantísimo. Yo puedo tener un certificado que me pague un 5% de cupón al año, lo que me puede parecer muy bien cuando la inflación es de un 2 o un 3%, pero cuando la inflación es de un 11%, ¿verdad? De un 9%, de un 8%, como suele suceder con cada cierto tiempo algún shock inflacionario, ese cupón de 5% se me queda bastante corto y entonces pierdo poder adquisitivo.
En el caso de las acciones esto no sucede, ¿verdad? Puede suceder en el corto plazo, pero en el mediano y en el largo plazo las empresas ajustan sus precios, sus utilidades, por tanto también se inflan y al final se convierten también en un activo que si hay inflación, este activo también se infla, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Es decir, me protege contra esos efectos. Y otro aspecto importantísimo es la liquidez, ¿verdad? Cuando uno está ahorrando, uno siempre cree que no va a necesitar ese ahorro, ¿verdad? Voy a ahorrar esta plata, no la voy a necesitar en un año, no la voy a necesitar en 2 años. Lo malo es que uno no la necesita hasta que la necesita, ¿verdad? Y en el caso de los certificados, si yo quiero redimir una inversión de forma anticipada, pues ustedes ya lo sabrán que van a tener probablemente un castigo, ¿verdad? Una penalidad sobre esa redención. Los mercados accionarios por el momento y históricamente pues han sido activos que son tremendamente líquidos, ¿verdad? Siempre tienen un precio, siempre hay alguien que los compre y eso es lo bonito del mercado, ¿verdad? Siempre hay contrapartes. Cuando uno cree que necesita vender por alguna razón, ya no le gustan las perspectivas de una empresa, hay otra persona que está viendo otra cosa que uno no está viendo, ¿verdad? Y está dispuesta a comprarla. Eso es muy importante. Adicionalmente, con una acción yo participo del crecimiento económico del mundo. Y esto suena un poco extraño, ¿verdad? Muy pretencioso, pero es cierto. Cuando yo estoy invertida en el mercado accionario de Estados Unidos, por ejemplo, yo estoy participando del crecimiento de todas esas empresas del crecimiento económico de esas empresas. Yo soy parte de ese crecimiento. Si se anticipa que las empresas en Estados Unidos están innovando y que van a tener mejores ventas a lo largo de los próximos 2 o 3 años, los precios de esas acciones van a subir y yo que estoy invertida en eso me voy a beneficiar directamente. Entonces hay una relación uno a uno entre las expectativas económicas de un mercado, de una industria y las acciones de las empresas que componen esa industria. ¿Y cómo hago yo para tener esa exposición? Bueno, definitivamente el único medio es a través de la compra de acciones o de la compra de ETFs, que ahora más adelante vamos a ir profundizando en esos detalles, en esos apartados. Las empresas que cotizan en bolsa, adicionalmente, son empresas públicas, es decir, el mercado, o sea, nosotros podemos conocer todos los aspectos de esas empresas, desde sus prácticas contables, desde los salarios de los gerentes, de sus prácticas ambientales, de sus políticas sociales, sus políticas de dividendo, los planes que tienen los gerentes, las perspectivas que tienen hacia adelante, toda esa información pública, ¿verdad? Las empresas que cotizan en bolsa son públicas y uno aquí en Costa Rica puede confundir eso y pensar en empresas públicas o estatales, ¿verdad? Y no tiene nada que ver. Son empresas privadas, pero que todos sus aspectos financieros y estratégicos son públicos porque su capital está abierto al público. Y eso es lo que hace pues bonito invertir en acciones, ¿verdad? A veces cuando uno conoce muy bien una empresa, compra su acción, está muy pendiente de las noticias que salen de esa empresa, si esa empresa va a entrar a un mercado nuevo, si está sacando un producto nuevo, ¿verdad? Uno se convierte en parte de esa empresa y se beneficia directamente de lo positivo o negativo, ¿verdad? Que le vaya a la empresa. Aquí a la derecha tenemos un gráfico que recoge los últimos 67 años de desempeños anuales del mercado accionario y ahí ustedes pueden ver que la mayoría de los años el desempeño del mercado accionario es positivo, ¿verdad? La gran mayoría de las veces el crecimiento anual del mercado accionario, en este caso midiéndolo a través del Standard Poor's 500, generalmente está entre un rendimiento de un 15 y un 30% para el año. Hay otros años, ¿verdad?, que han sido particularmente buenos, que no son la mayoría, ¿verdad?, donde tenemos rendimientos que superan el 30%, ¿verdad? Han habido años de 33%, 42%, ¿verdad? Y bueno, ojalá uno supiera de antemano cuándo van a ser esos años, pero bueno, también los hay. Hay un alto porcentaje de años en que los rendimientos quedan entre un 0 y un 15%, y también de forma menos frecuente también tenemos años negativos, ¿verdad? Donde el rendimiento es entre un 0 y un -15%, y ha habido un año particularmente malo en los últimos 67 años, que fue el 2008, que fue el de la recesión inmobiliaria, ¿verdad? Última gran recesión global
no se compara a la de la pandemia, ¿verdad? Fueron diferentes, fueron abordadas de forma diferente, pero esa recesión ese año fue una caída brutal para el mercado accionario en el 2008. Pero si ustedes ven el 2009, está ahí metido entre los años entre un 15 y un 30 positivo. Si buscan el 2010, lo van a encontrar entre los años de 0 y 15 positivo. Es igual 15 y 30. Es decir, hubo una caída fuerte y después tuvimos 2, 3, 4 años de rendimientos positivos. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Es lo que siempre uno trata de expresarle a las personas. El año malo, ¿verdad? Normalmente no está seguido de años malos, ¿verdad? Eso es un año donde las empresas se vuelven a recuperar, las expectativas económicas cambian y las cosas mejoran, ¿verdad? Y si uno tiene la paciencia para esperar y recuperar el mercado, normalmente no tiene por qué materializar pérdidas. Y ahora, más adelante, Luis va a hablarles de este aspecto del mercado accionario. Si pasamos a la siguiente. Siguiente slide. Hablando ya un poquito, y esto lo voy a hacer de una forma muy rápida, pero nada más para que les quede un poquito más claro. ¿Por qué pensar en acciones? Bueno, porque sus retornos van a hacer lo que me ayude a construir un patrimonio fuerte a lo largo de los años y ojalá un largo plazo pensando en un retiro. Pero ¿qué es específicamente una acción? Y la forma más importante de describirla es que con una acción usted es dueño de esa empresa. Y uno, como costarricense, inclusive como latinoamericano, que no tenemos esta cultura accionaria tan arraigada, a veces nos cuesta verlo así, ¿verdad? Como, bueno, de verdad soy dueño de una empresa y sí, sí, sí lo es, ¿verdad? Si usted compra una acción de Apple, aunque sea en un 0.0000001%, ¿verdad? Usted es también dueño de Apple y las utilidades que Apple genera a lo largo del año, usted las va a ver reflejadas en el movimiento del precio de su acción. Las acciones se cotizan, o sea, yo compro una acción de una empresa, yo quiero venderla, yo las vendo en una bolsa pública de valores. Y hay empresas que toman todos los precios de las empresas que están comprando y vendiendo acciones en los mercados y forman índices, ¿verdad? El índice más importante es el índice Standard & Poor's 500, que es el más seguido. Generalmente cuando ustedes ven en las noticias, ay, el mercado cayó, se está refiriendo al Standard & Poor's 500. Y seguido de el Dow Jones 30, que son más que todo empresas industriales, y el Nasdaq, que son empresas tecnológicas. Esos tres mercados, y si les va bien o les va mal, es la referencia contra la que uno se mide. Y eso es a lo que nos referimos como índices accionarios, ¿verdad? Básicamente son a veces promedios ponderados, a veces promedios simples de los precios de las acciones de las empresas que negocian en ellos. Esto, bueno, es importante. Bueno, ya vimos que históricamente el rendimiento de los mercados accionarios va a superar definitivamente el rendimiento que yo voy a tener en una inversión bonificada, o sea, en un CDP, o un activo con esas características, pero hay un precio que pagar, ¿verdad? Ese mayor rendimiento no me llega, no me llega, sin algún dolor, ¿verdad? Sin algún precio. Y en este caso, lo que yo tengo que pagar es volatilidad. Yo voy a tener probablemente un rendimiento de un 10% a lo largo del tiempo, pero voy a haber experimentado periodos de volatilidad. Es decir, yo invierto, hoy invierto $1,000, por poner un ejemplo. Es muy probable que 2 o 3 meses después tal vez tenga 1,030, 1,040, 1,070, pero en alguno de esos meses voy para abajo, ¿verdad? 1,050, 1,030, inclusive en algún momento puedo llegar a tener 990. Me quedé ahí y después otra vez tengo 1,000, 1,100, 1,120 y bueno, ya ahí seguí para arriba. Pero esa incertidumbre respecto a cuánto voy a tener y qué tan rápido voy a llegar a niveles más altos, eso es lo que uno, la contraparte de ese mayor rendimiento, ¿verdad? Ese mayor riesgo. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Eso es una de las cosas que uno siempre le queda bastante grabado y es que no hay rentabilidad alta, sino hay un riesgo alto también. Pasamos de slide.
Aquí haciendo un poquito de referencia respecto a que es cuando uno compra una acción realmente es dueño de una empresa, ¿verdad? Y así lo es. En el caso de Apple, ¿verdad? Si uno quiere ver, bueno, ¿quién es dueño de Apple? Es una empresa pública y los que son dueños de Apple casi en su mayoría aparecen fondos de inversión multimillonarios, ¿verdad? O bueno, en este caso la empresa de Warren Buffett, ¿verdad? Berkshire Hathaway, que tiene un 5%. Hay otras empresas como ETFs, ¿verdad? Que son instituciones financieras que hacen inversiones en nombre de sus clientes, que también tienen otro porcentaje de que son dueños. O incluso, bueno, Tim Cook, por ahí está la fundación de la esposa de Steve Jobs, etcétera. Y a lo que, porque pusimos esto acá es porque si ustedes, como persona, ¿verdad? El Diego Chavarría tuviera 1, 2 o 10 acciones de Apple y uno hiciera una lista de todos los dueños de Apple, ¿verdad? Aunque tenga que darle el scroll 100 veces para abajo, ¿verdad? Ahí aparece el nombre de uno. Y eso es lo que uno quiere transmitirle a las personas que compran acciones, ¿verdad? Cuando usted compra una acción, usted se hace dueño de esa empresa y se convierte en participante y testigo de los beneficios y de la innovación de esa empresa, ¿verdad? Y eso es algo que a uno lo hace ir aprendiendo también de esos negocios. Tal vez si pasamos esa. Y bueno, habiendo dicho esta introducción, ¿cómo puedo acceder yo al mercado accionario, verdad? Y queríamos darles esta parte al principio porque sabemos que ese es el mayor interés y muchas veces las curiosidades de las personas que se le acercan a uno, ¿verdad? ¿Cómo hago para comprar acciones o para exponerme a eso, a ese rendimiento de un índice accionario? Hay muchas formas, ¿verdad?, que se pueden hacer desde Costa Rica. Definitivamente todos a través de redes sociales nos hemos dado cuenta que hay aplicaciones de empresas que me ofrecen abrirme la posibilidad de comprar acciones. Algunas son empresas más reconocidas, con bastante trayectoria, historia en los mercados financieros. Otras son aplicaciones relativamente nuevas, ¿verdad? Algunas son aplicaciones con aperturas muy sencillas, con procedimientos de apertura sencillos, algunos no tanto, algunos me exigen tener una cantidad inicial importante o tener algún ID en Estados Unidos. Em, Nosotros aquí no vamos a hablar de eso porque nuestro interés es explicarles cómo acceder al mercado accionario desde Costa Rica de forma regulada. Pero bueno, podemos dejar de lado, obviar la existencia de estas aplicaciones. ¿Qué podemos decir que son los pros? Bueno, que hay una facilidad de uso y abre las puertas para una gran cantidad de alternativas de inversión. Muchas de ellas, probablemente la mayoría de las personas no entiende cuál es su perfil de riesgo, ¿verdad? Es importante decir eso. Estas aplicaciones les permiten invertir en opciones, en derivados, etcétera, donde la mayoría de las personas pues no conocen muy bien en qué instrumentos se está metiendo. Uno de los contras es que las comisiones que ofrecen generalmente son comisiones y tarifas ocultas. La mayoría de ellas inclusive se mercadean como que no tienen comisiones, que usted puede comprar y vender libre de comisiones, lo cual no es cierto, ¿verdad? Lo que pasa es que las comisiones están metidas en los precios y eso no se le revela al usuario, ¿verdad? Entonces eso pues hay que tenerlo ahí presente. Y otro tipo de cosas como lo que es el servicio al cliente, ¿verdad? Que a veces no da uno con un ser humano que lo atienda, ¿verdad? Sino que va por todos lados en la aplicación y no hay forma de evacuar esas dudas. Nosotros aquí lo que vamos a profundizar es cómo hacerlo a través del mercado costarricense, a través de una institución regulada como la es la nuestra y a través de nuestros canales, ¿verdad? Usted puede hacer, comprar acciones a través de Acovo puesto a bolsa y puede hacerlo también a través de un fondo accionario. ¿Cuáles son los pros? Bueno, que aquí estamos para brindar todo el acompañamiento necesario, el seguimiento, el servicio al cliente, pero también hay un marco regulatorio fuerte. Somos auditados y supervisados de forma
permanente por las autoridades locales y cualquier discrepancia que haya en algún proceso o en algún resultado, siempre las puertas de Sugeval están abiertas a los inversionistas, donde ahí pueden ir y evacuar sus dudas y eventualmente pues llegar a cualquier instancia que sea necesaria. Contras, el espectro de alternativas de inversión no va a ser tan amplio. Nosotros, si bien podemos acceder a muchísimas cosas, es muy probable que no vayamos a poner a disposición de los inversionistas activos que involucran apalancamiento, activos que eventualmente los pueden más bien poner en algún aprieto financiero, ¿verdad? Que eso es otro tema con estas aplicaciones, ¿verdad? Las aplicaciones están gamificadas y hace que las personas desde algún punto de vista le pierdan la conciencia de que lo que están poniendo sus teléfonos y sus apps es dinero de verdad, y están adquiriendo obligaciones financieras importantes, ¿verdad? A veces les ofrecen apalancamiento y después hay que pagarlo, ¿verdad? Pero bueno, continuemos. A través de los puestos de bolsa, las formas para invertir en el mercado accionario son dos, ¿verdad? Las que están las cuentas de ejecución, tal vez si lo pasas, la cuenta de ejecución, que básicamente si ustedes llegan a un puesto de bolsa, hacen una apertura de una cuenta igual como se hace en cualquier banco y empiezan a generar instrucciones de inversión. Por favor, cómprenme con este dinero 100 acciones de Apple a tal precio máximo. Por favor, véndame mis acciones de Apple a este precio mínimo. Y en ese caso, ustedes de verdad que pueden comprar todas las acciones, todos los ETFs que gusten, y nosotros lo que vamos a hacer es ejecutar sus órdenes. Es decir, no va a haber opinión respecto de a que si esa acción está cara o está barata. Las cuentas de asesoría, por el contrario, lo que tratamos de hacer es diseñarle una estrategia de inversión, ¿verdad? Escuchar cuáles son los objetivos que ustedes tienen y a través de ese vamos a construir un portafolio que va a tener acciones en algún porcentaje, ya sea un porcentaje moderado, un porcentaje alto o totalmente accionarios, y eso es lo que el inversionista está buscando. Esas acciones que va a poder comprar el inversionista van a tener un seguimiento de parte de nuestros analistas, van a tener reportería y van a tener las recomendaciones necesarias. Compre, venda, ya está muy caro, manténgalo, ¿verdad? Las que son las recomendaciones más utilizadas, entre otros aspectos, ¿verdad? Aparte de noticias, temas de riesgos, etcétera. Pero lo importante de entender es que aquí el inversionista se va a mover dentro de un marco que nosotros vamos a definir, mientras que en las cuentas de ejecución el inversionista es el que decide. Si pasamos a la siguiente. Para terminar con esta parte de los canales para invertir en el mercado accionario, un tercer canal que para nosotros es el más apropiado para el inversionista que está entrando o empezando en el mundo accionario es un fondo de inversión. En este caso, nosotros tenemos un fondo de inversión accionario que lo que hace es replicar en un 70% el desempeño del Standard & Poor's 500. Y con el otro 30%, lo que hacemos es invertir en otro tipo de activos para tratar de generar mayor rendimiento al inversionista. Pero básicamente con el fondo de conexión lo que va a hacer es que si ustedes leen que el mercado accionario este año se perfila para que tenga una rentabilidad positiva entre un 15 y un 20%, por ejemplo, el fondo de conexión va a replicar eso. ¿Por qué? Porque el mismo fondo de conexión está invertido en ese índice, ¿verdad? Entonces, a como le va el índice, así le va a ir al fondo de conexión. Este tiene un monto bastante accesible para empezar esas inversiones, que es de $250, y después se pueden hacer aportes cuando el inversionista lo desee, ¿verdad? A partir de los $25. Es decir, ustedes pueden empezar una inversión con $250 y si 3 meses después han logrado ahorrar otro monto, pues también lo pueden ir aportando. Esto es muy importante porque entre más aportes le haga uno al fondo,
va a ir comprando el mercado accionario en los diferentes puntos en que se encuentra en el año. Es decir, si tenía varios meses de estar subiendo y se puso relativamente caro, ustedes ahí pueden hacer un aporte y eso es como si ustedes hubieran comprado ahí el mercado accionario. Si el mercado accionario tiene una corrección y se devuelve un poquito, ustedes hacen un aporte, es como si hubieran comprado el mercado accionario ahí. Entonces, a lo largo del año, y ojalá 2, 3, 4 años, ustedes van a haber comprado el mercado accionario en diferentes precios y eso lo que va a hacer es que va a potenciar el rendimiento de esa inversión. Y eso es el objetivo de este fondo, facilitarle al inversionista que pueda hacer aportes a lo largo del año, a lo largo de los años, para que cuando hayan pasado 5, 10 o 15 años, los retornos de esas inversiones sean retornos bastante significativos, ¿verdad? Que es lo que estamos buscando aquí, tener un medio para crear un patrimonio financiero en el largo plazo. Otra cosa es que este índice es lo que se llaman índices pasivos, o sea, es decir, este índice replica, en este caso, replica el estándar en curso. Y si uno se pone a hilar muy fino, ¿verdad? En este tema de las inversiones y de las acciones, al final, tal vez algunos ya lo habrán escuchado, esta frase que dice, nadie le puede ganar al mercado de forma consistente. Es decir, si usted hace trading, puede ser que le fue bien en uno, dos o tres movimientos, pero al cuarto tuvo una pérdida. ¿Por qué? Porque nadie le gana al mercado todos los años, ¿verdad? Esto básicamente Warren Buffett, que es un protagonista en sus opiniones en lo que es el mundo de las inversiones y los mercados bursátiles, él lo que dice es que si usted invierte periódicamente en un fondo que replica a un mercado accionario, aún siendo un inversionista que no sabe nada, lo más probable es que termine teniendo mejores rentabilidades que el más profesional de los inversionistas. ¿Por qué? Porque escogiendo dónde entrar y salir, que es lo que hacen los inversionistas más profesionales, eventualmente van a tener años en que no le ganan al índice y van a incurrir en costos cada vez que compran y venden. Mientras que el inversionista que simplemente compra el índice, él siempre va a ir teniendo, siempre va a estar invertido y siempre al final va a ser el mercado, ¿verdad? Entonces, eso es un concepto que uno dura un poquito, uno lo escucha y hace sentido, pero toma un tiempo en que realmente se le asiente a uno en la cabeza, ¿verdad? Pero realmente esto es así, ¿verdad? Al final, este, cuando usted considera los posibles errores que cometa en una entrada o en una salida, más los costos de estar entrando y saliendo, al final es muy probable que el inversionista que simplemente compró el mercado, pues vaya a tener un retorno igual o mayor. Entonces, bueno, viendo pasando esta parte del webinar, cedo la palabra a mi compañero Luis Diego Chavarría, que nos va a compartir cosas más específicas, ¿verdad? Que es importante que ustedes sepan, ¿verdad? A la hora de tomar decisiones en el mercado financiero. Lo que queremos es que estos conceptos, pues, eventualmente se conviertan en herramientas para ustedes y que cuando decidan hacer una inversión o hacer un movimiento en el mercado accionario, pues tengan a su haber ciertos conceptos que les van a ser de muchísima utilidad. Muchas gracias, Adri. Sí, muy buenas tardes. Agradeciendo de verdad el tiempo que tienen de darnos para poderlos apoyar en una información que es relevante en los últimos tiempos. La gente cada vez está un poco más interesada, a pesar de que nuestras países aquí en Latinoamérica hemos sido más de inversiones en renta fija y más cuponeros, ¿verdad? Los mercados desarrollados sí han tenido muchísima historia en el tema de la renta variable. Me gustaría empezar, bueno, conceptos y factores que influyen en el mercado accionario, ¿verdad? Tal vez si pasamos, Dani, porfa. Es importante determinar, digamos, qué tipo de activos en cuestión de renta variable existen. Tenemos las acciones comunes, como bien les comentó Adri, cuando usted compra una acción, usted pasa a ser el dueño en esa proporción que compró de la compañía.
¿Cuál es la idea eventualmente de comprar acciones? Es un rendimiento y un crecimiento en el largo plazo. Ese es básicamente las compañías que cotizan en el mercado accionario desarrollado, se benefician del crecimiento económico del total de la economía y eso ayuda a que la compañía como un todo, como un ente también vaya creciendo, haciendo crecer sus utilidades y sus beneficios y haciendo crecer nuestra inversión. ¿Qué otro tipo de acciones hay? Bueno, están las acciones preferentes, que son acciones que más allá de ofrecer ser el dueño de una parte de la compañía, lo que realmente las acciones preferentes ofrecen es un dividendo, es una rentabilidad que la compañía le da por adquirir, digamos, financiamiento de parte de los clientes. Esos dividendos normalmente si son tasados, si son con retención de impuestos en Estados Unidos y andan alrededor del 30%. En Estados Unidos existe un documento que se llama W8, que la mayoría de los que no son residentes en Estados lo firma, para que no, digamos, pagar impuestos sobre algunos rubros que en el caso de los bonos, sobre los intereses, digamos, estarían exentos. En el caso de las acciones, normalmente son tasadas y sí se les rebaja. Pero bueno, volviendo al tema de las acciones comunes, que es el tema, digamos, más relevante de la presentación, la empresa, el valor de la empresa, el valor de las acciones van a ir en función de la percepción que tengan los inversionistas sobre la misma compañía y el potencial de crecimiento que tenga. Entonces, aquí de alguna manera podemos ver que hay un tema, digamos, incluso subjetivo a veces, ¿verdad? Donde los clientes tienen una expectativa sobre ciertos sectores que pueden hacer que la acción valga más de lo que tal vez el valor real debería estar en ese momento. Si quieres, pasamos a la otra filmina. En el caso de los ETF, que son los índices accionarios, los ETF básicamente son fondos, son índices accionarios que aglomeran una cantidad de empresas de ciertos sectores. Por ejemplo, como lo mencionó ahora Adriana, en el caso del Standard Poor's 500, si uno invierte en un índice que replica el Standard Poor's 500, que es lo que hace el Fondo Conexión, este índice lo que hace es invertir en 11 sectores diferentes de la economía, que es donde invierte el Standard Poor's 500. En el ejemplo que yo les tengo aquí, que es básicamente un ETF cuya nomenclatura y nombre es el XLK, es un índice que lo que hace es replicar al sector tecnológico. Entonces, si usted eventualmente ve los holdings o el top 10, digamos, de las compañías que puedan haber en este índice, se va a topar probablemente las 10 compañías más importantes de tecnología en ese sector. Entonces, aquí este ETF estaría concentrado solamente en el sector tecnológico y se vería beneficiado o perjudicado dependiendo de cómo se comporte el sector en algún momento determinado. Si quieres pasamos a la otra. Tipos de valor de una acción. Está el valor de mercado, que este es un valor que fluctúa entre oferta y demanda y de las percepciones que la gente tenga también de la empresa y de la industria en donde se esté desenvolviendo. El valor de mercado puede ser determinado, digamos, sobre algunos elementos fundamentales de la compañía, por ejemplo, como en el caso del valor intrínseco o las price earnings, conocidas como price earnings, que lo que hacen es que agarran la compañía, ven los dividendos futuros y los ingresos futuros de la compañía y lo que hacen es traerlos a valor presente y eso determinarles un precio a la acción. Entonces, eso nos daría un precio-valor real fundamentado, digamos, entre los ingresos y ventas de las compañías versus el valor de mercado que puede estar, como les dije anteriormente, distorsionado por las expectativas y lo que los inversionistas puedan pensar en un momento determinado de lo que pasa. Esto ha pasado en la historia del mercado accionario, pasó en el caso en el 2000 cuando estuvo el boom de las compañías digamos, tecnológicas, ¿verdad? Que explotó la burbuja en el año 2000 porque mucha gente tuvo una expectativa más allá de lo que realmente, digamos, esperaba
en ingresos de las compañías y entonces el mercado eventualmente hizo una caída importante. Hoy en día, digamos, hay gente que se cuestiona o podría estarse cuestionando en este momento si el tema de la inteligencia artificial podría estar en un nivel parecido o si la inteligencia artificial realmente está dando, digamos, las estimaciones y las perspectivas que los clientes creen de las compañías en cuanto al futuro. Pasamos a la otra filmina, Dani. Tenemos el valor de liquidación, ¿verdad? Que es básicamente cuando uno ya decide, está cuando una compañía, digamos, se puede declarar en quiebra y entonces efectivamente es lo que la acción común vale después de prácticamente liquidar y vender sus activos y pagar todas las deudas. Al final, el accionista común siempre es el último en recibir, digamos, cualquier valor de liquidación en el caso de que una empresa quebrara. Y después está el valor contable, ¿verdad? Que es al precio que se contabilizó en el momento de la salida. Pasamos, Dani, por favor. Elementos básicos para invertir en renta variable. Es importante determinar el sector económico al que pertenece la empresa, su sensibilidad en cuanto a ciclos económicos, la competencia, la regulación, la innovación que existe. Aquí hay ejemplos, digamos, básicos, por ejemplo, cuando ahora que la gente está muy metida en el tema de los bitcoins, por ejemplo, en algún momento se empezó a hablar en Estados Unidos y en las diferentes economías de la regulación de los bitcoins. Eso le empezó a meter un poco de bulla al tema de las criptomonedas y eso hizo que hubiera incertidumbre y el mercado tuviera muchísima volatilidad. Otro tipo de ejemplo, por ejemplo, es el tema, digamos, de las tasas de interés. Momentos donde hay inflación y las tasas de interés estén subiendo. Eso normalmente afecta a empresas de mediana capitalización o empresas de crecimiento que están saliendo porque sus niveles de crédito se ven encarecidos por un tipo de subida de tasas. Y otro, por ejemplo, cuando van a bajar las tasas, precisamente también el tema de las empresas de mediana capitalización o de crecimiento, pues se ven más beneficiadas por este efecto. La situación financiera y los resultados de la empresa también reflejan su capacidad de generar ganancias, su nivel de endeudamiento, sus políticas de inversión. Esto es algo importante porque, como bien lo comentó Adriana, todas estas empresas que están en el mercado accionario son empresas públicas y usted tiene acceso a toda esta información. Entonces, uno podría perfectamente estar revisando cuál es la salud financiera de la compañía y cuál es su política en cuanto a temas de política de inversión o endeudamiento. La política de los dividendos de la empresa. Los dividendos normalmente de las compañías son dividendos, eso se puede estar, la junta directiva puede estarlas decidiendo por lo menos una vez al año, pueden estar cambiando, puede variar la política de dividendos de una compañía, puede ser mayor o menor dependiendo de lo que la compañía esté empezando a futuro. Podría reinvertir sus dividendos y hacer que la empresa tenga más capital para crecer. Entonces, a todo esto, digamos, de alguna manera, cuando uno está invirtiendo en una acción, está expuesto, ¿verdad? En el tema, digamos, de las políticas de dividendos. Como hemos mencionado, bueno, ¿qué podría ser elementos básicos para invertir en acciones? La evolución del mercado y las expectativas de los inversionistas. Eso de alguna manera condiciona la demanda y la oferta de las acciones y por tanto su precio. Es un poco lo que les comentaba ahora, por ejemplo, con respecto al tema de la inteligencia artificial. Si la expectativa de los inversionistas es que en la inversión que han hecho las compañías tecnológicas en inteligencia artificial van a redundar en el corto plazo en beneficios mayores y en mayores ganancias para las compañías, si los inversionistas tienen esta expectativa, es muy probable que el precio de la acción vaya a subir porque el inversionista estaría actuando según las perspectivas y las expectativas que tenga. El sector en donde se está invirtiendo, en el caso de los índices accionarios, considerar conflictos geopolíticos y políticos que puedan influenciar en el sector. En cuanto a índices accionarios, hay de todo tipo.
Hay, como les expliqué, hay índices que se benefician de un sector como el de tecnología que les expliqué, o índices que tienen una mayor concentración, una mayor, perdón, cantidad de sectores, como en el caso del Standard Poor's 500, pero hay índices también que invierten, por ejemplo, en commodities. Entonces, si uno, digamos, pensara invertir, por decir algo, en petróleo, uno estaría expuesto a lo que sucede en los conflictos geopolíticos que hemos pasado, por ejemplo, con Medio Oriente. Eso podría hacer que el precio del petróleo aumente o disminuya. ¿Qué podría hacer también que aumente o disminuya, por ejemplo, el petróleo? Que una economía empiece a tener menor crecimiento económico y que sea una economía, digamos, importante para el caso de los commodities. Por ejemplo, China, que en años anteriores venía creciendo a niveles de 2 dígitos, hoy China está creciendo a niveles de 4,5, 5%, y eso de alguna manera ha redundado en una menor demanda de bienes y servicios, específicamente de petróleo. Entonces, ahí podría estar afectando también el precio del commodity. Y la dependencia de los sectores en otras economías, como le estoy explicando lo de China, las regulaciones internacionales para los mismos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, sería el tema de la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Trump, que ya ha manifestado que quiere ponerle aranceles a las compañías tecnológicas de China. Eso podría provocar que China también lo haga con Estados Unidos y eso podría provocar un problema en cuanto a las ganancias de las compañías tecnológicas y eventualmente afectar el precio de las mismas. Los métodos de valoración para una renta variable, está prácticamente el análisis fundamental, que es valorar los estados financieros de la empresa, la gestión, los competidores, la industria en la que se desarrolla. Están los modelos de descuento de flujos. Como les explicaba ahora, ustedes pueden descontar los flujos futuros, traerlos a valor presente para determinar cuál sería el precio real de esa empresa al día de hoy. El tema de los múltiplos, como el tema que les expliqué ahora, los price earnings también, ¿verdad? Y comparar ese dato con el valor de la acción que tiene actualmente contra el valor de la industria o contra el valor de sus principales competidores. Adicionalmente a este tipo de valoración siempre se da lo que llamamos los analistas técnicos, los gráficos, ¿verdad? Que analizamos tendencias, hay diferentes análisis técnicos, estamos hablando de, por ejemplo, niveles de medias móviles, niveles de resistencia, pivots, eh, velas japonesas. Hay varios análisis técnicos que lo que buscan de alguna manera es determinar patrones en el tiempo, ¿verdad? Que permitan establecer momentos de entrada y de salida en el mercado. Con esto hay que tener un poco cuidado porque eh, muchos de las plataformas que nos venden ahora tratan de irnos metiendo en el tema específico del trading, y como bien explicó Adriana, el trading es algo que las personas no le ganan al mercado consistentemente, le pueden ganar 1 o 2 veces 2 años, pero no le pueden ganar consistentemente al mercado. Y el trading son valoraciones de muy corto plazo. Y la recomendación que nosotros hacemos por un tema de crecimiento del capital es que el mercado de renta variable sea más utilizado con una visión de largo plazo y para objetivos más de largo plazo. Estamos hablando de que si usted tiene un hijo pequeño, usted puede pensar en invertir en renta variable para pensar en la universidad de su hijo, para pensar en la prima de una casa, para pensar en un retiro a la hora de pensionarse. Ese es el tipo, digamos, de crecimiento económico que uno ve en la renta variable y que se da mucho más consistentemente en el largo plazo. Este es un ejemplo, digamos, si usted se mete a alguna de las páginas en internet, puede ser cnbc.com, sí, CNBC o investing.com o MarketWatch, alguna de estas. Ahí vamos a encontrar algunos datos interesantes de una acción
que nos puede revelar ciertas cosas importantes. Nos da normalmente el precio al que se está moviendo y el porcentaje de subida o caída de ese día específico. Nos da también el volumen de acción diaria. Por ejemplo, en este caso de Intel, la acción se negociaron 30 millones de acciones en el día. Esto nos habla de una liquidez importante. Es decir, usted puede salirse prácticamente de una posición en cualquier momento porque la liquidez es muy alta. Nos muestra normalmente cuál es el precio más bajo en el año y cuál es el precio más alto en el año. Eso también nos da alguna perspectiva, digamos, del rango en el que la acción se ha estado moviendo. Podemos ver gráficos que nos pueden dar movimientos de gráfico a un mes, a 3 meses, a 6 meses, a un año, a 5 años. Y podemos valorar, digamos, los movimientos que ha tenido esa acción en el tiempo. Podemos valorar las earnings per share, que son básicamente las ganancias por acción que ha tenido la compañía, que en ese caso fueron 95 centavos por acción. Y las price earnings que les comentaba ahora, que es básicamente valorar los dividendos futuros y traerlos a valor presente junto con otros ingresos financieros y ver cuál es el nivel de price earnings de la compañía. Este price earning normalmente sale de dividir la cantidad, el precio de la acción, perdón, entre entre las earnings. O sea, digamos, si usted divide 30 a 75 entre 0.95 que fueron las earnings, le va a dar el price earnings. Este dato por sí solo podría no darle ningún dato específico, pero si usted lo compara contra su competidor o contra la industria, podría no valorar si la acción podría estar cara o barata. Por decir algo, si digamos la industria de Intel, las price earnings de esa industria estuviera, eh, no sé, por decir algo, 35 veces, podríamos ver que Intel está en 32 y podríamos ver que todavía le falta, podría todavía subir un poco más. Cosa diferente si vemos que la industria, por ejemplo, estuviera en 40 o 45, perdón, en 25 o 27 y Intel está en 32, uno podría estar pensando si ya la acción está un poco más inflada de lo que realmente debería estar y entonces ver algunas otras alternativas o complementar el análisis con otras cosas para ver si efectivamente valdrá la pena invertir o no en la acción. Lo que les comentaba un poco del Standard Poor's 500, esto es importante que ustedes lo entiendan, sobre todo para la gente que invierte en un índice que replica el Standard Poor's 500, como el caso del Fondo Conexión. Cuando usted hace una inversión en Conexión, usted está invirtiendo en todos estos sectores. Esto lo que nos explica básicamente es que el Standard Poor's 500 desde el de diciembre del 23 hasta el 25 de julio de este año, el rendimiento del Standard Poor's ha andado alrededor de un 13%. Ese porcentaje viene dado por el rendimiento o ¿verdad? El performance de cada uno de los sectores de la economía. Como aquí podemos ver, por ejemplo, ahorita que estamos en un momento donde las tasas de interés están en sus máximos, vemos que, por ejemplo, el sector de real estate está en negativo, porque el impacto que tienen las tasas de interés sobre este sector es muy fuerte. Y así podríamos valorar algunas otras. Tenemos sectores financieros, energía, consumo básico, salud, consumo discrecional. Es importante que ustedes se den cuenta la diversificación que ustedes tienen cuando ustedes hacen una inversión en un fondo de inversión como Conexión. Otras cosas que podemos encontrar con respecto a los mercados accionarios. Este es un caso, digamos, el caso de Nvidia, que ha sido sonado, digamos, fuertemente en los últimos tiempos. Vemos, por ejemplo, cómo los diferentes analistas de diferentes instituciones financieras, ahí vemos gente como BNP Paribas, Citi, cada una de las instituciones tiene un analista que se encarga de hacer los análisis fundamentales de las compañías, valorar los ingresos, las ventas de las compañías, las earnings de las compañías, y dependiendo de lo que de sus análisis, ellos dan un precio que consideran razonable de la compañía. Entonces,
Hoy en día, por ejemplo, vemos que en promedio, creen que esta compañía, el target de esta compañía en este momento es más o menos de $140. Y tenemos esta información en donde nos dice que, por ejemplo, hay un 87, 88% de gente que está dispuesta a comprar, un 10% que ya tiene la acción y está dispuesta a mantenerla, y solamente un 1.4% está dispuesto a vender la acción. Entonces, es importante cuando usted ve el promedio de la acción, del precio de la acción, usted lo puede comparar contra, digamos, algún analista específico. Si usted dice que la acción, el promedio está en 140 y usted, por ejemplo, ve que el analista de Citibank, por ejemplo, recomienda comprar y le tiene un target de 150 versus un target, por ejemplo, como el de BNP Paribas, que le tenía 120. Dentro del índice XLK, que se los comenté ahora, que es de tecnología, vemos, por ejemplo, cómo está distribuido por industria este índice. Entonces, hay un 40% invertido en semiconductores, un 37% en softwares, 12% en computadoras y el resto, pues ahí va bajando. Un 96% de este índice está concentrado en Estados Unidos, prácticamente, y está en casi un 100% metido en acciones. Alrededor del top 10, o sea, de las 10 principales acciones, cumple más o menos 68% del total del índice. Aquí vemos, por ejemplo, las principales 10 acciones que tiene ese índice, donde vemos prácticamente Microsoft, Nvidia, Apple, Broadcom, Salesforce, Adobe, AMD, Oracle, empresas muy sólidas, pero vemos como Microsoft y Nvidia prácticamente representan el 42% del ETF. Esto es importante porque entonces cuando usted invierte en un índice como el XLK y usted tiene esta información, usted está claro de que usted está invirtiendo en un índice que tiene una concentración prácticamente casi el 50% en Microsoft y Nvidia. Entonces, usted puede dedicarse a realizar y a ver información de Nvidia y Microsoft para estar más seguros y más convencidos de que ese es el índice, digamos, que lo representa en términos de objetivo de inversión y de riesgo. Este es el índice XLK en 5 años. Y esto lo traigo a colación para que ustedes vean el beneficio de estar pensando en invertir en renta variable en el largo plazo. En 5 años, prácticamente el índice lo que ha hecho es subir. O si uno hubiera invertido aquí, en la parte esta alta, el mercado probablemente hubiera caído un menos 33%. Si una persona no está clara y no está bien asesorada, podría entrar en pánico y salirse aquí y hacer una pérdida que tal vez no tendría sentido hacerla. Entonces, esta persona lo que hizo fue básicamente, si se queda, ella estaría llegando hasta aquí a niveles de 5 años, que eso es reciente, ¿verdad? Y entonces su rendimiento hubiera sido muchísimo mejor de lo que hubiera obtenido si se hubiera salido en el momento de la caída. Entonces, esas son cosas que evidentemente, como les digo, la renta variable ahí es consistente con que en largo plazo son, son ganadores, ¿verdad? Y bueno, dentro de lo que podemos aconsejar para invertir es, primero que la diversificación es muy importante. Invertir, no se puede invertir solamente en fixed income o en renta fija, no se puede invertir solo en acciones, tiene que haber una diversificación. Normalmente los bonos y las acciones tienen correlaciones, lo que se llaman correlaciones negativas, que eso significa que de alguna manera cuando uno sube, el otro baja, y eso le da cierto balance al portafolio. Entonces, es importante tener claro que hay que tener diversificación en un portafolio, establecer el objetivo de inversión. Si uno tiene claro cuál es el objetivo de inversión y a qué plazo, es mucho más sencillo tomar decisiones y es mucho más sencillo para el asesor también darle los consejos que usted necesita para eso. Determinar su horizonte, hay que tener claro cuál es su tolerancia al riesgo. El mercado accionario genera muchísima volatilidad
hay muchas subidas y caídas de precio y hay gente que eso, digamos, no lo tolera. Y la idea es no, cuando uno invierte hay que tener paciencia, disciplina y sobre todo confianza en lo que está haciendo, porque si no, vamos a pasar viendo esa inversión todos los días y a cada rato para ver si subió o bajó un punto y ese no es el sentido. No tenga miedo de pedir ayuda, los asesores estamos para eso. En ACOBO estamos haciendo una función importantísima en la educación financiera de los mercados y eso a nosotros realmente nos encanta. Así que con toda la confianza, acérquese que nosotros le vamos a ayudar. Invierta en empresas que entienda plenamente. Trate de invertir en cosas que conozca y que entienda. Y también en los activos con los que usted se sienta cómodo, ¿no? Ahora que estamos con el tema de medio ambiente y demás, puede ser que una persona no quiera invertir en un sector específico porque no va con sus principios, qué sé yo, por ejemplo, invertir en acciones que tengan que ver con guerra o con armamento. Hay gente que tal vez por principios decide no invertir en eso. Ese tipo de cosas hay que tomarlas en consideración. Y bueno, para mí fue realmente, para nosotros es un placer eh, haber hecho este webinar y que ustedes puedan llevarse, pues a grosso modo, de alguna manera, información valiosa que puedan tomar en consideración para empezar a analizar la posibilidad de invertir, no solo en acciones, sino invertir en un portafolio y que puedan acercarse a nuestras oficinas y poderles ayudar en lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias, Luis y Adriana, por esta explicación. La primer consulta que tenemos, si nos puede ayudar don Luis Diego. Nos pregunta un asistente anónimo, ¿tiene sentido adquirir acciones por los dividendos que dan? ¿Es rentable? En el mercado accionario norteamericano, los rendimientos de las compañías por dividendos, si uno invierte básicamente en una acción común, los dividendos normalmente son más bajos. Y sí hay que pagar un impuesto sobre esos dividendos. Entonces, si hay un dividendo, por decir algo, de un 5% anual, probablemente el rendimiento va a oscilar entre el 3,5%. Hay algunas otras acciones como las preferentes que le dije, que son un mix, digamos, entre un bono y una acción, es un híbrido, digamos, y que permite, digamos, que el rendimiento, que el dividendo sea un poco más alto. Entonces, el rendimiento siempre va a estar en función de lo que la persona considere y dentro de lo que considere también conservador, porque, digamos, depende con qué se compare, ese dividendo puede ser algo que me interese o no, ¿no? Entonces, si lo que andamos buscando son dividendos que se equiparen digamos, a los intereses de un bono, normalmente es difícil encontrarlos en el mercado accionario, aunque sí hay acciones que pagan, pues la mayoría paga dividendos. La siguiente consulta, vamos a abarcar tres en una, es para doña Adriana. Nos consultan tres puntos muy importantes. ¿Hay mínimo para invertir por medio del puesto de bolsa o la compra de acciones o un mínimo en la cantidad de acciones? ¿Y cómo funciona el tema de comisiones? Tanto si se compra por medio del puesto de bolsa o si se invierte por medio del fondo conexión. En la compra de acciones específicas no hay un mínimo, ¿verdad? Uno puede comprar montos bajos en acciones. Lo que pasa es que sí hay un cobro de comisión por parte en este caso de ACOBO, por la prestación del servicio y la custodia electrónica de lo que se está comprando. Entonces, nosotros, si ese es que el estándar del mercado, el costo cada vez que yo emito una orden para una acción anda entre los 75 y los $100 como monto base o el equivalente al 0,50 o 1% de la inversión. Es decir, para montos donde el 1% es mayor a $75, se cobra el 1% o si no, se cobran los $75. Esto puede variar dependiendo del tipo de cuenta, dependiendo a los montos negociados, las frecuencias de la negociación, etcétera, pero es para darles un rango sobre los cuales se mueven estas comisiones. Entonces, la respuesta no hay un mínimo. Lo que pasa es que si yo voy a comprar, por ejemplo, $1,000, tengo $1,000 y decido que voy a comprar
lo voy a usar en acciones de Apple. O voy a comprar acciones de Intel, la cantidad de acciones de Intel que me alcancen con $1,000, aprovechando que ha caído mucho en el último año. Lo que va a pasar es que cuando yo compre esos $1,000 va a haber un costo de $75. $75 sobre $1,000 equivale a un 7.5%. Entonces yo tengo que ganarme en esa inversión que estoy haciendo más de un 10% para sacar algo positivo de lo que estoy comprando. Entonces ahí es donde sí tiene que ver el monto mínimo, ¿verdad? No es lo mínimo comprar, no es lo mismo comprar $10,000 en acciones de Intel pagando un 1% que comprar $1,000 pagando $75. O sea, el porcentaje que se me come la comisión de esa inversión es muy alto cuando son montos muy pequeños. Nosotros, ¿cuál es la recomendación? Montos inferiores a $10,000 es mejor hacerlos crecer a través del fondo conexión. ¿Por qué? Porque el fondo conexión no tiene comisiones de entrada y salida, ¿verdad? Yo puedo abrir la inversión, exponerme al mercado accionario, dejarlo ahí, ¿verdad? Porque hemos hablado que es un tema de disciplina y de plazo, ¿verdad? Eventualmente seguir ahorrando y cuando tengo mayor recursos financieros, ahí sí, tal vez puedo liquidar un poco de lo que había invertido en el fondo de conexión y junto con otro ahorro, comprar otro tipo de acciones, otro tipo de ETFs, ¿verdad? Entonces, más o menos así es como se mueven estas inversiones. Ahora, es importante mencionar que si yo invierto en el fondo conexión, yo lo puedo autogestionar a través del portal de Acovo. Es decir, yo ahí pongo la tarjeta o la cuenta donde yo quiero hacer el débito y puedo hacer la inversión o el retiro yo misma del portal. Entonces, para efectos prácticos, es como si yo estuviera comprando el índice accionario y vendiendo el índice accionario en los momentos en los que yo lo decido a través del portal, ¿verdad? Entonces se convierte en una forma bastante a la medida y bastante práctica para empezar con estas inversiones en lo que es el mercado accionario. Esa es nuestra recomendación, empezar por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el fondo conexión replica el Standard & Poor's 500 y le da a uno una experiencia de primera mano, ¿verdad? Lo que es tener volatilidad, ¿verdad? Acostumbrarse a esa subida, a esa bajada, a no ver el mercado todos los días, cada hora, ¿verdad? Porque eso definitivamente enferma a cualquiera, ¿verdad? Sino a tenerlo ahí y a irlo dejando crecer y hacerle aportes cuando reúno el dinero y siento que es conveniente hacer aportes a esa inversión. Para reforzar, las comisiones en los fondos de inversión son fijas. Cada fondo, nosotros tenemos 5 diferentes fondos de fondos financieros disponibles, en los cuales cada uno tiene diferente comisión y la comisión ya se encuentra contemplada, por decirlo de alguna forma, en los rendimientos que están publicados en el sitio web. O sea, esos rendimientos ya tienen la comisión incluida, entonces para que lo tengan ahí en cuenta. En fondos de inversión, como dijo Adriana, que es prácticamente lo mismo que es comprar una parte de esas participaciones, en este caso en conexión, el mínimo son $250 para abrir cuenta y los aportes se pueden realizar a partir de los $25 con la periodicidad que quieran. Hay otra consulta que está muy relacionada a esta parte de la oficina virtual de Acovo, que si uno puede programar que se le debite de una cuenta o de una tarjeta. Efectivamente, sí. En la oficina virtual Acovo uno puede hacer inversiones programadas en las cuales usted dice cuál cuenta de débito. Eso sí, tiene que ser una cuenta de débito porque se hace por medio de un DTR. Cada cuánto y cuál monto busca usted que se le debite. Entonces usted puede poner, bueno, yo quiero, por ejemplo, en un fondo a la vista, no necesariamente en el conexión, quiero que todas las quincenas se me debite 5,000 colones y que se vaya para un fondo a la vista. Por medio de la oficina virtual lo puede hacer. Entonces, por ahí respondemos a otra consulta. Don Marco Alfaro dice, ¿qué garantía hay que mi inversión no se vea afectada por una situación parecida a otras empresas competidoras que ya no existen, que también era auditado y fiscalizado? Para don Marco, comentarle que todos los instrumentos que están supervisados, que son dentro del marco regulatorio, y si por A o por B la empresa, digamos que los tiene en este momento,
deja de existir por A y B. Si es un instrumento regulado y si es un instrumento supervisado, lo único que sigue existiendo. Lo único que pase es que posiblemente se traslade la administración a otra empresa que haga el mismo tipo de servicios o bien se liquide. Digamos, si usted tiene fondo conexión y la empresa, por ejemplo, está en problemas, usted quiere salirse, pues se van liquidando y se van saliendo. Esto por ser instrumentos regulados. El problema se da cuando se invierte en instrumentos no regulados, porque ahí no se garantiza este tipo de devolución o este traslado de la administración. De esa empresa que usted nos dice, por ejemplo, nosotros acabamos de asumir la administración de un fondo de inversión que todavía está, todavía existe y lo que hace es que se pasa de administración. Tenemos otra Tal vez, consulta. perdón, para reforzar en esa respuesta, cuando ustedes compran acciones, ¿verdad? A través de Acovo puesto de bolsa, ustedes son dueños de esa acción, ¿verdad? Entonces ustedes compraron, por decir, seguir con el ejemplo, 10 acciones de Intel. La custodia electrónica de esas acciones está en la CEVAL, que es la Central de Valores de Costa Rica, y esos activos electrónicos que están ahí custodiados no son de Acovo puesto de bolsa, sino que son de usted como inversionista físico. Si el día de mañana sucede una situación adversa por alguna razón, entonces ustedes lo que hacen es que le escriben, buscan otro puesto de bolsa y solicitan el traslado de la custodia. Como esos son custodias electrónicas, entonces a través de otro puesto de bolsa, ustedes dicen, yo tenía 10 acciones de Intel, favor, trasladarme la custodia de esas acciones para que en adelante me las siga administrando esta otra entidad. Entonces, al ser ustedes dueños, eso no se pierde. Nosotros lo que damos es intermediación, ¿verdad? Entonces, a través de nosotros van a tener la asesoría de lo que compran y venden. Sin embargo, los dueños últimos de esos patrimonios son el mismo inversionista. Si tuviera un monto de unos $6,000, $8,000, en vez de invertir en un solo fondo, ¿recomiendan diluir el mismo monto para tener un average cost? O en este caso, dejar el principal invertido en un fondo a la vista y de ahí hacer las deducciones. ¿Qué me recomiendan? Bueno, hay diferentes, uno, como dijo Luis Diego previamente, uno tiene que revisar cuál es el horizonte de la inversión, el apetito por riesgo y ese tipo de características que son muy importantes para ya definir la ruta. Sin embargo, ¿verdad? En grosso modo, probablemente con ese monto uno tendría algún porcentaje, un 80% en el fondo conexión, un 20% en el fondo líquido. A veces lo que uno hace cuando se anticipan momentos de volatilidad, ejemplo, las elecciones de Estados Unidos, ¿verdad? Que pueden mover al mercado de forma material hacia un lado o hacia el otro, es entrar al mercado o ganar exposición de forma escalonada. Es decir, tengo un 100% de recursos, voy a entrar, voy a meter un primer piecito, ¿verdad? Entonces invierto un 50, un 70%, dejo el resto invertido en otro activo y después, cuando se aclara este evento de incertidumbre, invierto, ¿verdad? De nuevo, aquí en el corto plazo esto podría ser la diferencia en retorno, en el corto plazo, o sea, en un año, 18 meses, pero cuando han pasado 5 o 10 años, normalmente haber invertido en un mes y haber invertido 6 meses después no hace la diferencia, ¿verdad? Al final uno va a tener un retorno mucho más significativo y no va a haber hecho diferencia si entró en enero o entró en septiembre, ¿verdad? Pero en el medianito plazo sí hace diferencia y eso es una estrategia, digamos, conservadora de ganar o empezar con una exposición al mercado accionario. ¿Qué sucede si el titular de las acciones fallece? ¿El instrumento permite beneficiarios? Toda cuenta en un puesto de bolsa tiene beneficiarios. En el caso de nosotros tiene hasta 2 beneficiarios y es un formulario pues bastante práctico de llenar y siempre lo mantenemos actualizado. Entonces, eso es un aspecto importante también a considerar cuando se trasladan o se empiezan a hacer inversiones en el mercado bursátil regulado. Gracias, Adriana. Para don Luis tengo las siguientes dos consultas. ¿Puedo invertir en varias áreas como tecnología, banca o ciencia? Y también, ¿cómo hago para invertir en ETFs con Acovo? Bueno, sí, efectivamente, puede invertir en diferentes áreas, ¿verdad? Como lo hablamos, hay ETF
por diferentes sectores, ¿verdad? Y está por ejemplo, el Standard Poor's 500, que son los 11 sectores completos, ¿verdad? Efectivamente puede hacerlo. Lo único que tendría que hacer es abrir una cuenta con ACO y a partir de ahí reunirse con algún asesor y identificar, como lo hemos dicho, su horizonte de inversión, su perfil de riesgo, su tolerancia, para poder asesorarlo y decirle en dónde sería mucho más viable que él tenga el dinero. Eh, es importante decir que el monto, digamos, de la inversión también va a determinar de alguna manera la posibilidad de la diversificación o no, ¿verdad? Como dijo Adrián ahorita, digamos, por montos tal vez menores de $10,000, valdría la pena que entre a un fondo como Conexión o un fondo a la vista o un fondo como Futuro Dólares que le permite una diversificación dentro del fondo para un monto así. Si fuera un monto, digamos, un poco más grande, digamos, podría diversificar él mismo en diferentes sectores y tomar las decisiones junto con el asesor, si fuera en una cuenta de asesoría, o podría tomar las decisiones él si fuera en una cuenta de ejecución. La siguiente, nos volvemos con Adriana. ¿Cuáles serían las principales ventajas y desventajas en el fondo Conexión de Acovo respecto a invertir de forma directa en un solo ETF que replique el S&P 500? Sí, aquí básicamente el tema de la frecuencia es lo que hace la diferencia. Si yo tengo el monto para comprar el ETF, digamos en este caso el VOO de Vanguard o el SPY de Spider, que los dos lo que hacen es replicar el Standard Poor's 500, yo puedo comprarlo y lo dejo ahí y tengo evidentemente la réplica de esa inversión o de ese índice a mi haber. ¿Qué es lo que pasa? Que si hay una eventual caída del mercado o si yo tengo un eventual ingreso de recursos financieros y quiero volver a comprar, en el caso del índice, vuelvo a pagar la comisión, ¿verdad? Y si quiero reinvertir, vuelvo a pagar la comisión y si quiero salirme, vuelvo a pagar la comisión. En el caso del fondo Conexión, no es así, ¿verdad? Yo invierto, después puedo redimir, después puedo invertir otra vez y ya la comisión ya está dentro del rendimiento neto de la administración del fondo. Entonces no tengo, digamos, o me ahorro de alguna forma ese pago. Ahora, si yo estoy construyendo un ahorro de largo plazo, ¿verdad? Donde quiero hacerle aportes cada 2 meses o cada 3 meses, para nosotros hace más sentido comprar el fondo Conexión que estar comprando compras individuales de CTF, ¿verdad? Tenemos varios comentarios, entre ellos el de don Brian Leiva, que dice cómo puedo empezar a invertir en el fondo Conexión y en acciones y que está muy interesado. Seguidamente tenemos 2 de asistentes anónimos que nos están pidiendo cómo contactarnos. Efectivamente, es bastante sencillo. Pueden enviarnos un correo a info@acobo.com con sus datos para que un ejecutivo les contacte, o también nos pueden escribir al WhatsApp 84 20 8000. Ahí los vamos a atender y los vamos a redirigir con uno de nuestros ejecutivos especializados para que, como bien decían los compañeros, vean cuáles son las mejores herramientas que se adaptan a las necesidades y los objetivos que ustedes tengan para su dinero. Después, Adriana, por acá nos preguntan cómo se encuentra diversificado el fondo Conexión y cuál ha sido el rendimiento promedio en los 5 años. Bueno, es importante destacar que el fondo Conexión se lanzó en el 2022. Entonces, ese rendimiento promedio pues no está. Sin embargo, le invitamos a visitar la página web www.acobo.com y ahí puede encontrar todo el historial de rendimientos de todos nuestros fondos de inversión. Y si Adriana nos puede ayudar, ¿cómo se encuentra diversificado este fondo? Sí, el fondo ha sido muy exitoso en su labor de replicar al Standard Poor's 500. El rendimiento del año pasado, el Standard Poor's fue, me parece que de un 26%, 23%, y el fondo estuvo similar, a veces tiene un 1% más o menos que el índice. Este fondo tiene un 70% invertido en el Standard Poor's 500. El Standard Poor's 500, a su vez, tiene la composición que les enseñó don Luis Diego Chavarría, ¿verdad? Que está invertido en tecnología, en consumo básico, consumo discrecional, banca, salud, utilities, etcétera, ¿verdad? Con diferentes porcentajes en cada uno.
Adicionalmente, el fondo Conexión, el otro 30% lo tiene invertido en dos ETFs. Uno que se llama VIC, que contiene empresas que pagan dividendos y esos dividendos se capitalizan en el fondo. Y otro ETF que se llama Quality, que tiene las 128 empresas de mayor calidad de Estados Unidos. Entonces, esos tres ETFs son los que componen al fondo Conexión, donde su principal atractivo es estar replicando el Standard & Poor's 500 con ese extra adicional, ¿verdad? Que lo que pretende es en alguna medida sacarle un poquito más de ventaja al índice o disminuir un poquito menos cuando el índice lo hace así. Pero sí es una inversión que como decimos, ¿verdad? Empezando en los $250, inmediatamente uno ya está invertido en las empresas más grandes de Estados Unidos. Para don Luis, don Leonel Azofeifa nos consulta, ¿debo reportar a Hacienda si obtengo algún rendimiento de mis inversiones? Sí, vamos a ver, el tema de los tributos es un tema, digamos, nosotros no somos asesores tributarios, ¿verdad? Somos asesores bursátiles y financieros. En teoría, cualquier inversión que usted haga donde obtenga ganancias de capital, debería, digamos, reportarlas Hacienda como una ganancia adicional. Si es dentro de si es algo recurrente dentro de su habitualidad de hacerlo, digamos, si se convierte ya en un tema recurrente en tema de su profesión. Si no, tengo entendido que hay algunas excepciones en cuanto a la regla. De momento, de acuerdo con está el reglamento de Hacienda, las ganancias en instrumentos financieros del exterior no son tributables en Costa Rica. Entonces, de momento no llevan una carga tributaria. Si bien hay inversiones extranjeras que le retienen a uno esos impuestos, ¿verdad? Como son las acciones preferentes, donde ya lo que cae al inversionista, ya sea dentro de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, ya es un rendimiento neto de impuestos. Pero lo que son dividendos de las acciones comunes o ganancias de capital, hasta el momento tienen un tratamiento distinto que no, de momento no es gravable. Y siempre decimos de momento, ¿verdad? Porque lo que son los temas regulatorios tributarios, pues siempre están sujetos a cambios. Tenemos varios comentarios de qué pasa de verdad si uno invierte o compra acciones, qué pasa con esas acciones, si yo quiero pasarle de administración, si es por medio, en este caso, de ACO o de otro más. Reitero las palabras que dijo Adriana anteriormente. Los puestos de bolsa y los fondos de inversión al final son intermediarios. Nosotros compramos o hacemos las compras a su nombre, pero esto nunca quedará a nombre de la empresa como tal. Entonces, todo esto pasaría a estar a nombre del inversionista dentro de su portafolio de inversión. Ese es el puesto que tienen las administradoras de fondos de inversión y en especial los puestos de bolsa regulados. Es importante, o sea, obviamente el puesto bolsa tiene sus estados de cuenta, le van a llegar individualmente a cada uno de los clientes con los activos que ha comprado. Es importante que sepan que el riesgo del cliente es el activo que compró, no tiene nada que ver con ACO. Si compró Apple, el riesgo es Apple. Si compró Microsoft, el riesgo es Microsoft. No tiene nada que ver con ACO. Y efectivamente, él podría estar trasladando su custodia o sus activos a cualquier otro puesto de bolsa si así lo quisiera. Doña Sara Cárdenas indica, buenas tardes, me gustaría invertir en acciones. Soy profesora y vivo en Guanacaste. ¿Cómo puedo iniciar? Doña Sara, igual forma nos puede escribir. Nuestros procesos también son 100% a como puede. Las personas que gusten hacer una cita la pueden hacer. Nuestros procesos son 100% digitales, entonces realmente lo puede hacer todo de forma digital, por correo, por WhatsApp y demás. No requiere necesariamente estar pues en San José. Nosotros atendemos absolutamente a personas de todo el país precisamente por esta facilidad en las plataformas. Después, por acá nos consultan, si es mi primera vez invirtiendo, ¿en dónde debería invertir y más o menos cuánto podría invertir? Bueno, volvemos a la premisa original, ¿verdad? Primero hay que establecer cuáles son sus tolerancias a riesgo, su perfil de riesgo, valorar su objetivo de inversión, el monto que quiera invertir. Y normalmente cuando una persona está empezando
¿verdad? Lo que uno le aconseja es empezar básicamente por un fondo de inversión, que es una herramienta, digamos, un vehículo que le permite tener una diversificación como un todo y que le permite experimentar, digamos, cuáles son los movimientos accionarios que se dan y acostumbrarse a esa volatilidad que normalmente las acciones tienen, ¿verdad? Muchísimas gracias. Para también terminar de ilustrar esta consulta, los fondos de inversión, dependiendo del tipo, en el caso de hoy analizamos Conexión, que tiene un mínimo de apertura de 250 y aportes mínimos de $25. Sin embargo, tenemos también fondos a la vista en colones $100 y fondos futuro, que son de tipo crecimiento en colones $100, que la apertura de cuenta son 25,000 colones y los aportes pueden ser de cualquier monto con la periodicidad que gusten. Esto me deja ya a la penúltima pregunta que vamos a leer en vivo, que es, yo puedo invertir $25 un mes y el mes siguiente $500. Efectivamente, sí lo puede hacer. Los aportes son a discreción del inversionista, cuánto puede hacer un mes y cuánto puede hacer el otro en caso de que quiera estar haciendo aportes recurrentes. Y ya para cerrar con la última consulta, nos preguntan que dónde podemos ver este webinar nuevamente, en YouTube y otros videos sobre temas. Efectivamente, nosotros tenemos canal de YouTube, ahí están todos los webinars anteriores subidos, hay varios, por ejemplo, que desgranan cómo funcionan todos los fondos de inversión, hay otros de mercado nacional e internacional que no necesariamente son accionarios y los pueden ver ahí, y eventualmente vamos a estar subiendo esta charla también. También nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Ahí estamos constantemente compartiendo consejos de cómo empezar a invertir o cómo aprender a leer ciertas cosas, como decía don Luis también, los temas de los estados de cuenta que son súper importantes. Una vez más, les reiteramos su agradecimiento por estar esta tarde con nosotros. Esperamos que toda la información sea de alto valor. Si tienen alguna consulta, no duden en escribirnos, ya saben, todavía pueden dejarnos, mientras esta sesión esté abierta, nos pueden dejar su contacto en la parte de consultas y respuestas. Ahí nosotros los volveremos a contactar. Importante que nos dejen el correo. Y si no, nos pueden contactar por medio del WhatsApp que ven en pantalla y también info@acovo.com y les estaremos dando pues seguimiento a sus consultas y atención. Efectivamente, como dicen las últimas consultas que llegamos, sí tenemos el servicio de administración de portafolio de inversiones, donde diversificamos y componemos de acuerdo a las necesidades que tenga o los objetivos que tenga el cliente. Esa es parte de nuestros servicios en puesta de bolsa, así como la asesoría personalizada, tanto para personas que tienen experiencia en inversiones, como para personas que también están iniciando a nombre físico, empresas o jurídicas. Entonces, esperamos su contacto y esperamos que toda la información que fue el día de hoy fuera de su agrado y de su máximo aprovechamiento. Muchas gracias, Adriana, por el tiempo, por compartir esto. Muchas gracias a don Luis Diego también por estar con nosotros esta tarde y nos vemos en la próxima.